Bienvenidos a una nueva entrevista del especial de Ver a su manera que estamos emitiendo desde Cuenca, en donde estamos instalados desde el martes para cubrir la 29ª Cúpula Iberoamericana, veo que le dicen ahora, la Cumbre Iberoamericana antes, cuyas delegaciones han empezado a llegar ya. Hoy hay un foro empresarial. Empleabilidad es el tema que tratará nuestra invitada en ese foro y también algo de eso, desde luego, en este espacio. Pero primeramente, la tormenta política que ella ha causado, frente a lo cual, en vez de verla cada vez más preocupada, y de eso conversaba cuando recién llegó, lo veo más serena y convencida. ¿Por qué? Si el país piensa que se ha roto la Constitución, que una autoridad inferior se ha impuesto en sancionar a una superior, que se cambió un acuerdo ministerial apenas el día anterior para poder adecuarlo a lo que luego se hizo, inclusive si el gobierno ha nombrado una vicepresidenta encargada, Sarija Moya, y a nivel internacional el alboroto creció en función de que se habría roto, inclusive dicen algunos, el orden constitucional. Bueno, quien tomó la iniciativa fue la canciller, al reportar que nuestro embajador en Israel había incumplido el plazo que tenía para trasladarse a Turquía. Pero quien procedió con un sumario administrativo fue el Ministerio de Trabajo, cuya máxima autoridad, la doctora Ivonne Núñez, nos acompaña esta noche desde Cuenca para empezar a tratar en los próximos 60 minutos estos dos temas de enorme importancia y repercusión. El uno por la cumbre que hay acá y la necesidad de empleo en el país, desde luego. Y el otro por la tormenta que esto ha generado y desde ya suscita otra serie de acciones como Marcha del Food la próxima semana, la CONAIE que sale a protestar. ¿Recuerdan ustedes junio del 2022 contra Guillermo Lasso? Octubre del 2019 contra Lenín Moreno. Eso, sumado al problema de energía eléctrica, es un explosivo peligroso. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Debo decir buenas noches, pero evidentemente el programa tuvimos que grabarlo antes de las 5 de la tarde de la ceremonia a la cual tiene que asistir nuestra invitada, doctora Ivonne Núñez. Quedaron planteados dos temas, empecemos por eso. Señora ministra, gracias por su tiempo, no solo ahora en medio de una agenda apretadísima, sino antes. Cada vez que hemos querido tratar el tema, usted no ha sacado el cuerpo, sino que ha dado la cara. Describa las circunstancias en que estamos ahora en este asunto sobre la resolución que tomó el Ministerio de Trabajo respecto a la vicepresidenta. Cumpliendo con el artículo 1 de la Constitución de la República, el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de justicia y de derechos. En eso estamos. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que hacen con la vicepresidenta Verónica Abad? Cumpliendo con una sentencia constitucional, en razón de que cuando se aperturó el sumario administrativo es la señora Verónica Abad quien acude a una instancia constitucional para dirimir, según lo planteado por ella en la acción constitucional de acción de protección con medida cautelar, entiendo que asesorada por todo el equipo de constitucionalistas, y es allí, en el momento en que la juez decide primero negarle la medida cautelar, no se suspendió la sustanciación del trámite administrativo, y en esencia cuando define las razones de por qué le niega la acción de protección, señala en lo principal que el Ministerio de Trabajo sí tiene competencia en razón de que existe una norma previa establecida en la Ley Orgánica del Servicio Público y le pide al Ministerio de Trabajo que continúe sustanciando el trámite administrativo cumpliendo con lo determinado en la Constitución. Esto es con el artículo 229 que define que todo funcionario electo
mediante una votación popular, es servidor público y le pide al Ministerio de Trabajo que no la puede destituir y que continúe con el sumario administrativo de acuerdo a lo establecido, además con el artículo 3, párrafo primero de la LOCEP. Ok, vamos despacio porque usted entiende el tema al dedillo, yo algo, la audiencia menos, salvo los juristas. Y empiezo haciéndole notar algo. ¿Por qué le quitó el calificativo que le dio el lunes que conversamos para el programa de radio brevemente sobre esto a los constitucionalistas que asesoran a la vicepresidenta? Porque es evidente que hay un equipo de constitucionalistas. Pero el lunes los llamó de otra manera. ¿Constitucionalistas qué les dijo? Constitucionalistas asesores y constitucionalistas que han auspiciado. Haga memoria. Constitucionalistas. Conocedores del derecho constitucional. No, si tertulianos. Tertulianos. Sí. No utilicé tertulianos. Usted les dijo tertulianos. Bueno, constitucionalistas tertulianos. Claro, porque a veces en las tertulias son los espacios donde sacan las brillantes ideas. Entonces los constitucionalistas sacaron la brillante idea que defina una juez constitucional el tema de la competencia. A eso se refería. No es que han empezado a acorralarla e intimidarla a los constitucionalistas. A mí no. Ok. Recordemos esto porque no es nuevo. Nos lo dijo en términos casi idénticos el lunes, cuando lo consultamos desde el día a la noche. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo tuvo que continuar sustanciando este sumario administrativo abierto? Y esto es importante que el país lo conozca. La señora Verónica Abad presentó una acción de protección con medida cautelar para suspender el trámite de sustanciación de este sumario administrativo abierto. Pues la decisión de la juez que conoció esta acción de protección con medida cautelar le fue adversa. Primero, no le concedió la medida cautelar y en la decisión de fondo consideró que el Ministerio del Trabajo sí era competente para conocer, sustanciar y resolver el trámite administrativo. Lo que el Ministerio de Trabajo está haciendo en este momento es el cumplimiento de una sentencia constitucional de una juez de una unidad judicial de la ciudad de Quito. ¿Quién presentó la acción de protección? La señora Verónica Abad. Ella ni siquiera debió haber acudido a la juez, es lo que yo tengo entendido, sino haberles contestado a ustedes, o no haberles contestado siquiera, porque si le contestaba, reconocía su competencia, haber hecho un pronunciamiento público diciendo, he recibido esto, yo no voy a responder, ¿ya? Simplemente porque ellos no son competentes para ese u otro procedimiento a hacer conmigo, sino la asamblea. ¿Así debió haber contestado? Es correcta su apreciación y le quiero decir algo. En el mundo de la litigación existen estrategias y ella utilizó la estrategia que le dieron los constitucionalistas para que acuda a sede constitucional y ahí están los resultados. En otra parte de paso es donde les llama tertulianos, pero eso es lo menos importante ahora. Usted me dice, ¿es correcta la interpretación que yo hice de, a su juicio, lo que es una equivocación de la vicepresidenta? Es decir, ¿por qué interponer una acción de protección frente a ese sumario administrativo implicaba reconocer competencia? ¿Quién dice eso? Simplemente estoy cuestionando que están haciéndome esto contra mí porque no cabe que procedan. ¿Y por qué cuando la jueza no le da la acción de protección y le dice al ministerio que proceda o que prosiga, equivale a eso hasta autorización para llegar a donde han llegado? A la suspensión. No una autorización desde el punto de vista jurídico, sino el cumplimiento obligatorio de la decisión de la juez. A eso es lo que usted llama una sentencia constitucional. Claro, porque lo hizo de esa manera, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y de la Constitución y las leyes de la República. Así concluye la acción de protección presentada por la señora Verónica Abad. Es decir, ustedes, el ministerio, tienen ahora dos avales legales para seguir como estaban procediendo. Uno, este acuerdo ministerial que sacan el día anterior de proceder a abrir el sumario administrativo. Y otro, la ratificación que en la sentencia constitucional la jueza hace de que prosigan. O sea, ya tienen el aval de una sentencia constitucional. Le diría algo mayor. La sentencia constitucional reconoce que se debe cumplir con la ley orgánica del sector público llamada LOCEP, que está vigente desde el año 2010. Es la LOCEP la que permite aperturar el sumario administrativo. Eso ya nos lo explicó usted en una comparecencia anterior.
pero en ella no hablamos de algo que los constitucionalistas especialmente están diciendo. La jerarquía de las leyes es esto, es la Constitución, el 150 especialmente, el que impide que alguien más que la Asamblea sancione a una vicepresidenta de la República para una suspensión que es equivalente al efecto que tendría una destitución si va por 150 días, solo la Asamblea se puede pronunciar. O sea, ese acuerdo ministerial, y usted al apoyarlo están yendo contra esto. No, y le voy a decir por qué, todo lo contrario. Esta Constitución, que responde a un momento ideológico cuando se la elaboró en el año 2008, dispone textualmente que el señor presidente es el que designe o asigne funciones a quien ejerce el segundo mandato, es decir, la segunda dignidad en la construcción. Le asigna tareas. En la construcción del ¿A qué Ejecutivo. se dedica el vicepresidente? Hola. Le asigna las tareas. Las tareas fueron asignadas. Allí no tenemos ningún inconveniente, pero ella incumple desde el punto de vista de la relación laboral. Qué bueno que usted va por allí, porque entonces es la Cancillería la que debía sancionarla. La Cancillería tiene un reglamento que cuando un diplomático, que es lo que era ella en ese momento, no cumple la disposición de traslado, para lo cual tienen 30 días, no 8, según lo que ustedes quieren aplicar de la LOCEP, lo procede a sancionarlo, pero no al extremo que ha llegado la sanción del ministerio. Si usted reconoce que tiene una relación laboral con la Cancillería e incumplió la disposición laboral como embajadora, es la Cancillería quien debía sancionarla. Yo hasta le he dicho a la vicepresidenta, a la canciller, perdón, usted ha sido muy tolerante con la vicepresidenta, usted debió sacarla del servicio diplomático. Le voy a decir algo. La señora Verónica Abad no es una funcionaria de carrera del servicio exterior. Y aquí No importa, pero está sujeta Sí, al estatus diplomático. Voy a señalar lo siguiente. La Constitución de la República establece las causales de destitución de un mandatario, destitución. Y la LOCEP establece las razones y las causales de suspensión o destitución. A la señora Verónica Abad se le ha aplicado, según la disposición contenida en la LOCEP, en razón de que incumplió la falta injustificada por más de 3 días, no el abandono del cargo. A ver si la sigo bien. Según su argumentación, la Cancillería, desde luego, no podía destituirla como vicepresidente y tampoco, por lo que usted explica, suspenderla como embajadora. No podía aplicar eso porque suspenderla solo puede la Asamblea. Es correcto. Y es por eso que acudiendo a la LOCEP, el Ministerio de Trabajo la suspende. El Ministerio de Trabajo procede a aperturar un sumario administrativo porque ella es una servidora pública. Para lo cual el día anterior ustedes hicieron un cambio que acomode poder hacer lo que hicieron con ella. El día anterior cambiaron el acuerdo. El acuerdo ministerial al que usted se refiere, que es el número 175-2024, lo que tiene en esencia es la sustanciación de un sumario administrativo especial en razón de los tiempos, no en razón específico de un servidor público. ¿En razón de qué tiempos? En este caso porque se acortaron los tiempos, es ¿Tiempos decir, de resolver. Se resuelven ahora los sumarios administrativos en menos tiempo, porque nosotros pudimos darnos cuenta que los sumarios administrativos en el Ministerio del Trabajo terminaban por un proceso de caducidad. Eran para las calendas griegas, terrible. Totalmente, y déjeme decirle que nosotros al año sustanciamos por encima de los 150 sumarios administrativos, y yo, como ministra de Trabajo, tengo en la actualidad más de 150 acciones de protección que me han sido presentadas en mi contra justamente por las decisiones de los sumarios administrativos. Okay, volvamos al caso. ¿Qué pasa con la jerarquía de las leyes? Otra cosa que le han recordado los constitucionalistas es que el acuerdo ministerial está entre los de última o ínfima jerarquía respecto a lo que esto establece. En caso de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República, que es lo que se va a producir, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por el presidente de la República, que es lo que él acaba de hacer. Es decir, él considera que hay una ausencia temporal de la vicepresidenta. Y no es la primera vez que en el Ecuador sucede este hecho. Ya sucedió en la época del expresidente Lenín Moreno. Ausencia temporal
por quien en ese momento se le comenzó a iniciar un tema de instrucción fiscal y se dispuso la prisión. Me refiero al sentenciado y actualmente procesado ex vicepresidente Jorge David Glass Espinel, razón por la cual, una vez que se dispuso la prisión, el expresidente Lenín Moreno encargó la vicepresidencia a la entonces ministra. Ella era ministra en ese momento de Vivienda. Me refiero a María Alejandra Vicuña. Cumplido el tiempo que establece la ley, los 90 días, el señor presidente de ese momento envió la terna al legislativo, que la encabezaba también la ex ministra de Vivienda. Ya, lo que pasa es que la misma Constitución no establece como causa de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República la suspensión por parte de una autoridad del Ministerio de Trabajo, sino otras que están determinadas en esta Constitución, que son 3, en donde no se menciona ninguna de esas. Sí, pero se refiere el titular del artículo al que usted hace mención a juicios políticos y también a posibles destituciones. Aquí no existe una destitución y algo muy importante, se le reconoce a la señora Verónica Abad todos sus derechos políticos que están intactos. No se viola el artículo 23 del Pacto de San José, que se refiere a la inhabilitación para participar en procesos políticos, que es la esencia de la decisión en el caso Petro. No hay esa violación porque no existe inhabilitación. De hecho, la LOCE no existe inhabilitación. No existe. ¿Cuál es el efecto de que se suspenda el ejercicio de su cargo, que queda inhabilitada para ejercer el cargo público que tiene? No. ¿Cómo que no? No, ella no está inhabilitada, ella está suspendida, no puede ejercer. Correcto, por ahora. Pero la consecuencia de la suspensión es la inhabilitación. Es la interpretación que han hecho muchas personas, incluidos los constitucionalistas. Tertulianos. Podríamos decirle, porque a veces en medio de las tertulias salen buenas ideas, y a mí me gustaría que salgan muy buenas ideas y que lean básicamente la decisión asumida por la sustanciadora, porque a mí me causa mucho chiste cuando dicen, la ministra la ha suspendido. La ministra no sustancia sumarios administrativos. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, no es parte de los tribunales de conciliación y arbitraje. Peor todavía, entonces tiene que llevar a juicio político a la directora de Trabajo, que no está sometida a juicio político, sino usted, de eso vamos a hablar al volver. De eso y de por qué la suspensión fue 150 días y no de 90 y de las consecuencias que eso tiene. Espero que sigan con mucha atención la lógica y el hilo explicativo de la doctora Ivonne Núñez, con quien no necesito coincidir para comprender que tiene un argumento muy hábil y muy complicado de sostener a la vez. Es revelador que todos los cuestionamientos sobre legalidad abunden hoy respecto a las decisiones contra la vicepresidenta y no hayan sido iguales ante las reiteradas violaciones legales de ella en su defensa y representación del Ecuador. Quedan canales para que ese conflicto se resuelva en democracia. Crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en todas las cableras del país, primero a través de Extreme TV Cable, que es Canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194. Canal 9 en Manabí, Manavisión, solo allá señal abierta. Gracias por el enorme esfuerzo que hicieron anoche por poner a tiempo el programa. Ya les explicaré los días que hubo. RTU, en cambio, es el canal que nos reproduce en todas las cableras del país. En radio, estamos a través de 101.3 FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Puerto Viejo es Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba también 89.3 FM, pero corresponde a la bonita del centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Rápidas disculpas por problemas de sonido que tuvimos anoche. Parece mentira, como el invitado no vino con terno, entonces no se coloca la antena de su transmisor del micrófono en el bolsillo externo, sino que se lo puso al lado de él en el asiento. Y él no encontró nada mejor que montarse en el transmisor, doblar la antena e impedir la transmisión. A pesar de eso, lo principal se entendió. Reitero mi gratitud por su paciencia y por su fidelidad, porque con los problemas que hubo tuvimos un seguimiento en tiempo real extraordinario y posteriormente mucho mejor. Señora ministra,
terminamos la parte anterior diciendo dos cosas. Usted no ha tomado la decisión. Usted no es parte de nada de esto. Entonces, la Asamblea no tiene por qué llamarla. Y hoy día hablan de abrirle un juicio político. Por eso un poco me río, porque por dos hechos. Primero, a la señora Verónica Abad la han destituido desde hace más de 2 meses en las redes sociales. Y segundo, me imputan que yo soy quien ha asumido o ha tomado la decisión por escrito. Por eso me gustaría que lean siempre las leyes. Pero usted ha estado al tanto de las decisiones de la directora del trabajo. O de la directora, ¿cómo es la funcionaria? Ella es sustanciadora. ¿Pero qué función jerárquica tiene ahí? Sustanciadora administrativa. Okay. Son jerarquías administrativas que existen en el Ministerio del Trabajo. Equivalente a una especie de juez laboral. Claro. Sería el equivalente, claro, a un juez porque ella toma decisión. Por eso es que la Constitución de la República, cuando habla de decisiones administrativas y decisiones judiciales. Ya, doctora Núñez, pues usted responde por ella, pues. ¿Y usted avala lo que ella está haciendo? Yo estoy totalmente de acuerdo con la decisión que ella ha adoptado. ¿Por qué? Entonces tiene que ir a responder políticamente Primero por ella, porque, aunque usted no haya tomado la decisión. Primero ella cumple con una estructura motivacional suficiente. Hace una conjugación de factores fácticos y factores de derecho. Los juicios políticos son por responsabilidades directas, no por responsabilidades indirectas. Los juicios políticos responden por causales determinadas en la Constitución de la República. Usted tendría aquí una responsabilidad indirecta según su interpretación. Depende cuál es la causal que le van a imputar a la ministra de Trabajo en una decisión que no la ha adoptado. Si la causal es equivocada, el juicio político ilegal o improcedente, usted igual concurre, responde o hará una cosa que debió haber hecho según usted la vicepresidenta. Ni siquiera no responder porque no son competentes en este caso para enjuiciarla políticamente. Esa no es mi característica. La característica mía como ministra de Trabajo es estar al frente. Por eso estoy al frente de usted y al frente del país. Y le quiero agregar algo, que el país conozca que esta ministra de Trabajo desde enero del año en curso ha sostenido de manera pública que la LOCEP debe ser derogada. Yo mismo le he sostenido al legislativo que esta ley, que fue elaborada en el 2010, tiene conceptos cerrados, como este. Les está diciendo, si quieren que no proceda como se ha procedido con la vicepresidenta, eliminen la ley, no me eliminen a mí ni eliminen a la funcionaria. Les he dicho no solamente eso, les he dicho que la Constitución de la República requiere cambios, que el Código de Trabajo de igual manera debe ser derogado, y no solamente por el tema de los conceptos en el caso de la LOCEP, sino por el tema de la inestabilidad que se genera con la contratación de un servidor público, porque exclusivamente le dan un contrato ocasional. Les he sugerido que eliminen la tercerización en el sector público y que se empiece con la tercerización de limpieza. Ok, pero la LOCEP está vigente como está, ¿verdad? Desde el año 2010 ya. Y es producto de una ideología política de control. Por lo tanto, si el presidente incurre en una falta idéntica a la de la vicepresidenta, una directora o una sustanciadora del Ministerio de Trabajo lo podría suspender en sus funciones? No, y le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque si el presidente... Él y la vicepresidenta son suspendidas por las mismas causales. No, porque el presidente le delega funciones, como lo establece la Constitución ideológica del año 2008, a la segunda mandataria. El señor presidente no tiene esas funciones de orden administrativo. Lo de ella es una función y una suspensión de orden administrativo laboral. Y le voy a comentar algo. Es decir, el presidente no tiene en este caso, en virtud de que nadie le delega funciones como él delega a la vicepresidenta, una autoridad administrativa superior. Así es, exactamente. Como si la tenía en este caso la vicepresidenta en el momento que aceptó ser embajadora de Israel, que era la canciller. Y que está obligatoriamente cumplido, porque se ha cumplido de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República. Ok, el otro aspecto que tratamos en el bloque anterior es ¿por qué 150 días de suspensión y no 90, que es el máximo? Le voy a decir antes de la respuesta lo siguiente. Todos los meses el Ministerio del Trabajo hace un escaneo de quienes se encuentran inhabilitados. ¿Y sabe quiénes se encuentran inhabilitados en primera instancia los primeros días de cada mes? Los señores legisladores. ¿Por? Porque no pagan al Seguro Social las aportaciones y automáticamente el sistema nos reporta las inhabilidades. Y lo que nosotros hacemos es llamar al seno legislativo para que procedan a pagar. La mayoría de las inhabilidades... ¿Por qué los llama a decirle hoy están atrasados? En vez de
sancionarlos. Porque da un tiempo de 30 días, entonces nosotros estamos obligados a reportarlo. De tal manera... El mensaje que les me están mandando, quietitos. No. Yo los tengo aquí. No. El mensaje que estoy enviando es el siguiente. Las facultades y la potestad que tiene el Ministerio de Trabajo otorgado por la ley. Cuando una persona va a posesionarse por elección popular... Perdón, o sea, ¿podría sancionar el Ministerio del Trabajo, inclusive un legislador, por esto, si después de los 30 días no concreta sus aportaciones? Sí, se le da un plazo. Sí, pero si vencido el plazo no lo hace. Nosotros por lo general damos los reportes porque el mismo... Ya sé, pero si termina incumpliendo, ¿lo pueden sancionar en el Ministerio de Trabajo? Se abre el sumario administrativo. Les abre el sumario administrativo. Se abre el sumario administrativo. Déjeme decirle algo, cuando una persona electa mediante elección popular se tiene que posesionar, ¿qué requisito pide? ¿Cuál es el requisito que tiene que presentar? Estar al día de sus obligaciones con el Estado. No solo SRI, eso. IES, no ser contratista, no deberle. Y el Ministerio de Trabajo si no tiene inhabilidad. Si una persona que va a ejercer un cargo como el servidor público, no por elección popular, ¿qué requisito tiene que presentar? El requisito del Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que yo señalo con esto? La ley le otorga todas estas facultades muy amplias al Ministerio de Trabajo. Enorme poder tienen ustedes entonces. Bueno, la ley le ha otorgado al Ministerio del Trabajo. Usted, la titular. ¿Por qué no reconoce que tiene un enorme poder? Yo lo que hago es... ¿Le molesta tener un enorme poder? No, para nada. Yo lo que hago es cumplir con lo que dice la ley. Por eso es que propongo siempre al seno legislativo qué hacer. Mire usted, yo propuse en junio que se elimine el contrato emergente. Me dijeron que no tenía potestad. Después me dijeron sí la tiene de acuerdo al artículo 135 de la Constitución de la República, pero denos acompañando con unas firmitas. Ok. ¿Va a ser formidable el juicio político si se da? Y ojalá se dé. ¿Usted lo quiere? Yo siempre digo esto. ¿Usted lo quiere? Yo estoy en un cargo que la vida me permite poderle demostrar al país que el país requiere cambios. Y aquí utilizo una expresión que no es mía, pero que yo la pude presenciar en el año 1992. La dijo el doctor Carlos Julio Arosemena, que muera todo lo que tenga que morir, para que nazca todo lo que tenga que nacer. Concluyo entonces que sí lo quiere. Vamos a ver si se atreven o continúan los legisladores. Cuando volvamos, la pregunta pendiente, que ella dejó para otro rato, en función de explicar lo que acaban de escuchar. ¿Por qué 150 días? Es revelador que todos los cuestionamientos sobre legalidad abunden hoy respecto a las decisiones contra la vicepresidenta y no hayan sido iguales ante las reiteradas e independiente. Les recuerdo que el reprise de este programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en cualquiera de las 3 cableras que lo reproducen, solo que es 24 horas después, o en todo caso, al día siguiente. Y a las 6 de la mañana, en horario más cómodo. OnePlus es Canal 14 en Extreme TV Cable, en CNT y en Claro TV. En cuanto al periódico digital Ecuador en Vivo, apenas concluye, el programa saca un resumen en su portal principal y página de noticias. Le decía que por qué la sanción del sumario administrativo termina excediendo el máximo que se puede, que son 90 días. Y ahí también de lo que recuerdo que conversamos en la radio el lunes, con mucha mayor brevedad, usted hablaba de que la autoridad aplicó un criterio de proporcionalidad. ¿Qué es eso y cómo le da sentido? Porque yo leí la resolución de la sustanciadora y en razón de que la ley, la LOCE, establece como sanción máxima una suspensión de hasta 24 meses, esto significa 730 días, y la sustanciadora señala que ella aplica el principio de proporcionalidad y le da una sanción leve de solo el 20% de los 730 días, que es equivalente justo a los 150 días. Ya, pero la sanción máxima para la falta cometida por la vicepresidenta no aplica para estos 24 meses porque es inasistencia al trabajo en el tiempo que debía. Para eso no aplican los 24 meses. Aplican para otros tipos de faltas. Bueno, la norma es abierta. No establece si es por 3 días
tantos días, por 4 días, tantos días. No lo establece, la norma es abierta. Cuando existen este tipo de normas abiertas, tienen que haber interpretaciones. Y la mejor forma de interpretar es aplicar principios. ¿Y qué es lo que se hace en la aplicación de principios? Se los confronta. Y allí en la confrontación siempre triunfa un principio que tenga que estar muy bien motivado, razonado. ¿Cuál es el principio? El principio de la proporcionalidad. Es curiosa la coincidencia de que los 150 días justamente dan con el tiempo de la segunda vuelta. Cuando se acabe la segunda vuelta, la señora podrá reintegrarse. Bueno, ella se tendrá que reintegrar después de cumplidos los 150 días. Y yo sí aspiro, como ministra de Trabajo, que su fundamentación en el recurso de apelación ataque justamente las razones por las cuales ella considera que el sumario administrativo le ha sido adverso. Aparte de otra nueva acción constitucional que va a interponer por la suspensión, ¿ella va a apelar ante el Ministerio de Trabajo? Tiene que hacerlo dentro del plazo que establece la ley, espero 10 días. ¿Términos o plazo? No, términos, es decir, de lunes a viernes. Ok, días hábiles. Y la resolución, según establece la misma LOCET, se tiene que dar dentro de 30 días, término. Puede darse en 5 días, en 6 días, pero da ese tiempo, hasta 30 días. No entiendo por qué la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, dijo ayer que iban, independientemente de lo que hayan decidido hoy en la sesión vespertina, iban a consultar a la Corte Constitucional si podían ellos proceder en este caso. ¿Qué tienen que consultar si hay dos cosas como consecuencia de lo que ha hecho el Ministerio del Trabajo que la mayoría correísta en la Asamblea puede arguir? Uno, que ustedes se han atribuido una competencia exclusiva de ellos, que es sancionar a la ministra. Ya. Y la segunda cosa que ellos pueden argumentar, se me fue ahorita, me acordaré, sobre la primera. Que ellos van a consultar. Me parece bien que consulten. Y yo le decía a usted el día lunes que este tipo de decisiones de primera instancia, en este caso la resolución que reafirmó la competencia del Ministerio de Trabajo por control concentrado, todos los jueces del país están en la obligación de remitir las decisiones a la Corte Constitucional y la Corte puede hacer allí una selección del caso. Por tanto, la Corte, en mi opinión, tendría 2 vías para conocer el caso de la competencia. Primero, la vía del control, que lo va a enviar, debe haberlo enviado ya la juez de primera instancia, y también esta consulta que va a ser el seno del legislativo, lo cual me parece oportuno. Ok. Curiosamente contradictorio con el juicio político que dice que le tienen que iniciar. Ahora, ya me acordé del otro tema. Le dije, la vicepresidenta está peleando a 3 bandas y quiere hacer una carambola a 4. Una, nueva acción de protección. Ya. 2, apelar ante el Ministerio de Trabajo. 3, la CIDH han pedido medidas cautelares. Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con o sin razón, pide que le otorguen medidas cautelares, ¿eso deja sin vigencia la suspensión? No. ¿Por? Porque no es un tribunal la CIDH, es una comisión que recomienda medidas cautelares de protección del Estado. O sea, no es mandatorio, es facultativo del Estado. Tiene que hacerlo. brindar medidas de acuerdo a lo que establece el mismo Pacto de San José. Entiendo... Pero no somos suscriptores nosotros de ese pacto. Sí, pero una... Y por lo tanto, si la CIDH dice medidas cautelares para esta señora, ¿cómo sin razón? Si no la estamos aplicando, ¿nos estamos yendo eso? Las medidas cautelares son eminentemente de protección. Las puede pedir incluso un ciudadano que se encuentre con prisión preventiva o también que se encuentre con sentencia. Entiendo que en el caso del sentenciado y procesado también, ingeniero Jorge David Glass Espinel, también ha solicitado medidas cautelares. Entonces la medida cautelar tiene por función básica que el Estado le dé protección, pero la medida cautelar en este caso específico no puede disponer la suspensión de una decisión, sea administrativa o sea judicial, como la que adoptó la juez de primera instancia. Y una última cosa sobre ese tema. Si yo fuera el afectado, y consideraría que ustedes están equivocados, y yo tengo razón, diría 2 cosas. Esta Constitución, entre las cosas buenas que tiene, consagra el derecho a la resistencia. Yo me resisto a acatar esto, sigo yendo a mi despacho, vamos a ver si nos deja entrar, por ejemplo. La una cosa. Y la otra, ¿saben qué? Esto es nulo, porque a mi juicio va contra la Constitución, y la propia Constitución dice que lo que va contra ella
no tiene eficacia jurídica. Punto, sigan haciendo lo que les dé la gana, yo voy a seguir cumpliendo mis funciones. Ojalá que los constitucionalistas busquen las herramientas y lean el derecho administrativo. No todo la Constitución de la República lo resuelve. Tienen que ir a las normas pertinentes que están diseñadas dentro del ordenamiento jurídico del Ecuador. Aunque sea la norma jerárquica superior y sus principios prevalezcan sobre todos los otros. La norma jerárquica superior establece principios, procedimientos, pero uno tiene que regirse a la norma específica. Y le voy a dar un caso. Por lo general, uno siempre alega con temas de orden constitucional principios básicos, el principio de la seguridad jurídica, normas previas establecidas. ¿Qué me obliga a mí? A cumplir cuáles normas previas establecidas, la del ordenamiento jurídico especial, Código Orgánico Administrativo para el caso de la señora Verónica Abad. Para caso penal, el Código Orgánico Integral Penal. Para caso laboral, el Código de Trabajo. Y así le podría ir señalando sucesivamente el ordenamiento jurídico, que además fue rediseñado desde el año 2008. Yo me opongo a muchas de las normas que se encuentran en el Código Orgánico Integral Penal y que les son desfavorables a muchos de los sentenciados actualmente. Fascinante. De lo cual la conclusión más importante de esto, que hice el mamotreto, no sé por dónde lo lancé, es que una nueva constitución se requiere, ya veremos por qué vía, primero. Segundo, que la LOCEP debe ser reformada o derogada en aspectos que permitan el conflicto jurídico político de hoy. Y tercero, que más allá del caso puntual de la vicepresidenta Abad, debe abrirse un gran debate nacional sobre juridicidad, constitución versus otros regímenes administrativos que, como acaba de decir la ministra de Trabajo a su juicio, no los norma por completo, sino que establece simplemente principios rectores. Solo otro tema que se va a tratar aquí en Cuenca, empleabilidad. Volvemos enseguida. Es revelador que todos los cuestionamientos sobre legalidad apunten hoy respecto a las decisiones contra la vicepresidenta y no hayan sido iguales ante las reiteradas violaciones legales de ella en su defensa y representación del Ecuador. Quedan canales para que ese conflicto se resuelva en democracia. En la vida. Crítico e independiente. Les recuerdo que en los Estados Unidos nos pueden seguir por Macro Digital. Anoche hubo una gran cantidad de conectados, más allá del promedio usual de 12.000, 15.000 allá, porque la mayoría de suscriptores de esa cadena son ecuatorianos. En el Ecuador también Macro Digital sale en Loja, en Pichincha, Cumbayá, Santa Elena, Santo Domingo de los Sáchilas y Galápagos, entre otras jurisdicciones. Con la doctora Ivonne Núñez, diablos, hablamos también el lunes sobre empleabilidad en esa breve conversación que tuvimos para del día a la noche. A la fecha nosotros ya hemos rebasado los 250.000 contratos de trabajo para los jóvenes en el Ecuador, y la cumbre que se va a desarrollar en la ciudad de Cuenca con la participación de los representantes de los 22 países tiene como eje principal la empleabilidad, y esto resulta un éxito para este Ministerio de Trabajo, porque por primera vez un Ministerio de Trabajo va a ser parte de una cumbre tan importante. La ministra expuso hoy largamente sobre este tema. ¿Cuál es su propuesta e idea central en este foro de empresarios? Que se tiene que continuar con un compromiso que en este momento es un compromiso humano, en razón de el número muy alto que existe de personas sin empleo en Iberoamérica, que afecta a más del 25% de los jóvenes en los países que conforman Iberoamérica. Básicamente aquí hay un ataque, que es el ataque a que la mayoría de los jóvenes fueron captados por grupos de delincuencia organizada y se les ha ido anulando derechos muy importantes como desarrollarse como personas, como ciudadanos y a tener una vida diferente. Este es uno de los principales compromisos que el Ministerio de Trabajo propone al sector empresarial, para lo cual nosotros hemos venido trabajando en estos 11 meses con el sector empresarial aquí en el Ecuador. Y sí sabe lo que le van a decir, ¿no? No sé. Señora ministra, ¿qué nos propone usted? ¿Que generemos más empleo, mantengamos el actual? Si tenemos 12 horas sin energía eléctrica, si tenemos un país tomado cada vez más por el narcotráfico, si hay inestabilidad política con la asamblea a cada rato con ustedes, si hay inseguridad jurídica, entre otras cosas. ¿Quién quiere venir a generar más empleo aquí, de afuera y de adentro? Déjeme decirle
que la generación de empleo va a tener beneficios directos a partir del año 2025 y el Ecuador los va a conocer en razón del no pago de incentivos de tributos, porque nosotros en la ley incluimos los incentivos tributarios. ¿Ya han aplicado eso para impuesto a la renta si emplean jóvenes entre 18 y 25? Sí, pero vamos a ver los beneficios. ¿Cuánto ha significado económicamente de beneficio para las empresas por haber incorporado al mundo laboral a nuestros jóvenes? Y cuando he conversado con ministros de otros países, les ha parecido la idea muy motivadora. De hecho, converso con varios ministros y ahora, por ejemplo, en diciembre se va a inaugurar el nuevo aeropuerto Jorge Chávez en Lima. Y con mi par, con el ministro de Trabajo de Perú, hemos venido trabajando. Espero estar en la inauguración en Perú, porque la propuesta que nosotros le planteamos por la experiencia nuestra es la incorporación de mujeres y también de personas con discapacidad. Y va a trabajar en incentivos tributarios. Un detalle pequeñito antes de cerrar este último capítulo, porque ya estamos cerca del final. Como usted mencionó, empleabilidad se casa con seguridad. En la medida en que haya inseguridad, los jóvenes especialmente se vuelven más vulnerables a ser captados por el narcotráfico y los empresarios menos a invertir en generar empleo. ¿Cuál es la propuesta de empleabilidad central ligada con seguridad en esta cumbre, más allá de lo que me acabo de explicar? El compromiso entre Estado, empresarios y ciudadanos. Y nosotros ese compromiso lo hemos venido asumiendo desde el primer día de la conducción del Ministerio de Trabajo, liderados por el señor presidente Daniel Noboa Asín. Y quiero comentarle algo. ¿Cuál es el trabajo ya específico que nos ha permitido en este momento decirle al mundo que la ley de la empleabilidad para los jóvenes registra al día de hoy 250.000 contratos de trabajo para jóvenes comprendidos en el Ecuador desde los 18 a los 29 años de edad? Este es el principal logro. ¿En el periodo de ustedes? En el periodo de nosotros. ¿Sabe qué? No le creo. Así que vamos a hacer un programa solo para eso, para que usted lo sustente, lo explique, lo identifique, me diga en dónde están, para que la gente que creo que tampoco le cree, porque el INEC es quien la desmiente, lo vea. ¿Quedamos en eso? Encantado, pero le quiero dar un anticipo. Yo converso con las empresas y ¿sabe dónde encontré la clave? En el crecimiento de las empresas y en los contratos de exportación. Por eso he firmado Ruta de Empleabilidad. Entonces, cuando veo que su proceso de exportación ha crecido, yo levanto el teléfono. Sin ir más lejos, ayer con MAVE estuvo presente en un acuerdo muy revelador en generación, crecimiento y empleo. Con la parte final vuelvo enseguida. Es revelador que todos los cuestionamientos sobre legalidad abunden hoy respecto a las decisiones contra la vicepresidenta y no hayan sido iguales ante las reiteradas violaciones legales de ella en su defensa y representación del Ecuador. Quedan canales para que ese conflicto se resuelva en democracia. Para concluir, no me quiero olvidar de que el canal 24/7 nos reproduce en todos los canales que ustedes adicionalmente están viendo en pantalla. Emitimos desde su estudio, normalmente, pero ahora instalamos con la unidad móvil desde la maravillosa Cuenca. Cierro este capítulo con mi opinión, que ustedes reiteradamente la han conocido y que veo que el país acoja. Escuché esta mañana decir a Milton Pérez en Teleamazonas: todos estamos de acuerdo en que la vicepresidenta no debe asumir por distintas circunstancias, pero no en la vía por la cual están haciendo eso posible o volviendo que asuma imposible. Más bien, vuelvo a reiterar que cuando estudié Derecho, mis mayores maestros, sabios, juristas, que también alguna vez he mencionado y no voy a repetir, me dijeron siempre: Carlos, el valor más importante del derecho es la justicia, no la legalidad. Lo que se está haciendo es justo para evitar que la injusticia que esta señora ha pretendido implantar siga dañando más, no al presidente, al país. La vía para encontrarla es la que está todavía en debate y, como ven, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, tiene argumentos para defender la suya. Hasta mañana, desde Cuenca también. Esta